Buenas tardes en España, donde está doña Teresa Pérez, que nos acompaña hoy para la píldora solidaria de educación en familia, y buenos días a todos los que nos siguen desde América. Pues darle la bienvenida a doña Teresa y que hoy nos va a hablar de la gestión del miedo en los niños, tema apasionante y más en este confinamiento en el que pueden aparecer miedos en nuestros más pequeños, y seguro que va a ser de una gran utilidad. Teresa es psicóloga, tiene un máster en Psicología General Sanitaria y en Psicoterapia Humanista Integrativa. Además es coach personal y ejecutiva. Es fundadora de Movere, Centro de Psicoterapia y Coaching. Ha sido tutora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, aquí en España, y aparte es especialista en inteligencia emocional, en formación de alto rendimiento y en desarrollo personal. Es un placer tanto para Familias Mundi como para la Universidad Libre pues que nos haya propuesto esta píldora, y les dejamos ya con Teresa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Rubén. Bueno, pues hoy, como dice Rubén, venimos aquí para hablarnos un poco sobre la gestión, sobre el miedo en los niños, ¿no? Entonces, quería, poneros un poco, comentaros un par de frases que me parecen importantes para este tema, y es que para comprender a la gente ha de comprenderse también el ambiente en el que viven y se han desarrollado. Esta es una frase de John Bowlby. Bowlby desarrolla la teoría del apego. Luego hay otra que me parece muy importante y que tenemos que tener claro, y es que nuestros sistemas fisiológicos y mentales se desarrollan en relación con otras personas. Esto nos lo dice Gerard, y ha escrito un libro que es El amor maternal, que nos dice la influencia del afecto en el cerebro y en las emociones del bebé. Es un libro recomendado para docentes, para padres. Lo recomienda Daniel Goleman, que es uno de los fundadores de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, quería empezar explicando un poco qué es emoción, y traigo una pequeña ilustración de la película Intensamente de Disney, que recomiendo que veáis con vuestros niños, porque es muy importante, porque nos enseña cómo gestionar desde las emociones. Nos enseña que cada emoción es una parte nuestra, ¿no? Entonces, en la película nos habla de las emociones básicas, que son el miedo, la ira, la alegría, el asco, la tristeza, y nos dice, cómo verlas como una parte nuestra que nos está indicando qué es lo que está pasando en nuestro entorno o dentro de nosotros que no nos gusta, y las vemos y le preguntamos, ¿qué es lo que me traes? Y en ese momento, ella te responde, y a partir de ahí tomas decisiones, ¿no? Entonces, eso sería una buena gestión emocional. Entonces, emoción es una experiencia afectiva del organismo que va acompañada de cambios somáticos, fisiológicos en el cuerpo y en el sistema endocrino, que se adaptan a nuestro organismo a la relación con la vida, con los otros y con nosotros mismos. Es innata y está influida por la cultura. Es nuestro primer sistema de contacto y comunicación, y es nuestro lenguaje de cuerpo. Entonces, las emociones son muchas, y a veces vienen como muy intensamente, ¿no? Entonces tenemos que tener una autorregulación. Como adultos debemos de saber que nosotros nos podemos enfadar, pero no podemos sacar el volcán que tenemos dentro por la boca y andar a gritos, ¿no? Tenemos que saber que, vale, nuestro volcán nos dice, estoy muy enfadado, pero yo tengo que dosificar esa intensidad de mi enfado para poder después decir lo que siento, ¿no? Entonces esa es la autorregulación, y es una de las 4 dimensiones emocionales que recoge Goleman en su teoría, en la teoría de inteligencia emocional, que son las 4: son la autoconciencia, que es el conocimiento de mí mismo, de lo que siento, de mis emociones; la autorregulación, lo que decía, regular la intensidad; la conciencia social, es saber que estoy rodeado de personas
y que esas personas también tienen, bueno, pues, emociones, y las habilidades sociales, que es cómo yo voy a, bueno, pues, manifestar mi emoción, ¿no? Para no herir al otro y influir en el otro para que pueda, bueno, ayudarme a cubrir mis necesidades. Entonces, la autorregulación nos libera de las sensaciones fuertes de nuestras emociones, y eso va creando confianza en mí misma y motivación. Entonces, ¿cómo llego a tener una autorregulación? Una autorregulación viene desde una regulación temprana, desde las primeras personas que me cuidan, sobre todo mi madre, la madre o el cuidador principal, porque a veces la madre no puede ser el cuidador principal, es la persona que más vínculo tiene con el bebé, que más relación tiene con el bebé. El bebé necesita del cuerpo de la madre para terminar de desarrollarse. Llega al mundo sin terminar su desarrollo. Entonces, desde la coherencia con la madre, desde ese vínculo con la madre, ella, bueno, pues puede regular su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, sus defensas inmunitarias. Ayudan también a regular la actividad muscular, la hormona del crecimiento, y también regula el desarrollo del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo? Bueno, pues regulando el estrés del niño. Un niño, un bebé que tiene necesidades, está manchado, pues se estresa, y su única manera de comentarlo es a través del llanto, ¿no? Entonces se estresa y llora. Llega la madre, lo calma, satisface su necesidad y lo acaricia, lo calma de una forma, pues, con cariño, y al final de eso incluso, pues, lo pone contento. Entonces ahí como esa curva de estrés, bajo a la calma y luego vuelvo a subir, pero a la motivación. Y eso es una curva que es necesaria para que aprenda mi sistema nervioso a que hay momentos en que puedo tener estrés, pero después de un estrés va a venir el momento de calma y el momento de motivación, de poderme poner, pues, a hacer cosas. Esto es un sistema nervioso regulado, ¿no? Y esto lo hace la madre desde un cuidado y un vínculo afectivo seguro. Hay la amígdala es una parte del sistema nervioso que está muy involucrada dentro de la gestión del miedo, ¿no? Es muy importante porque, bueno, está íntimamente conectada con el hipotálamo, que es la parte del cerebro que regula nuestro cuerpo en homeostasis, el hipocampo, que es nuestra memoria, y el córtex frontal, que es la toma de decisiones, la planificación y la organización. La importancia de la amígdala se ve porque es una de las partes que está desarrollada ya a las 15 semanas del embarazo, ¿no? Es esencial para sentir ciertas emociones y percibirlas en otras. Está implicada en la gestión del miedo, y hablamos a veces desde ese puesto de la amígdala. Es cuando sentimos mucho miedo, a veces la amígdala no nos deja ni pensar qué voy a hacer, no, ya toma la decisión ella de forma automática y dice, aquí no hay que huir, porque sí, cualquiera de los no, pues entonces me paralizo. Son los comportamientos, pues casi reflejos que nos da la amígdala para sobrevivir, ¿no?, ante el miedo. Entonces, saber que la amígdala correlaciona el tamaño de la amígdala, correlaciona con las experiencias traumáticas. A mayores experiencias traumáticas tenemos una amígdala más grande y un hipocampo más pequeño. La relación que yo hablaba antes con el niño y la figura principal, ese vínculo se llama apego. Entonces, el apego es el vínculo emocional que el niño crea con las figuras parentales que le proporcionan la seguridad emocional indispensable para... que le proporciona la seguridad emocional indispensable para desarrollar sus habilidades tanto psicológicas como sociales. El niño, con esa relación parental, se siente atendido a través de la relación con el cuidador principal que crea
con el cuidador principal es el modelo para las futuras relaciones. Por eso es tan importante esa relación. Entonces, hay diferentes tipos de apego. En la teoría del apego se han estudiado distintos tipos de apego y hay, bueno, pues unos más importantes. Y estaríamos hablando del apego seguro, que es el que vengo señalando, que es cuando los niños atienden al niño, los padres atienden al niño en todas sus necesidades, ¿no? Entonces ahí se crea un niño confiado que se atreve a explorar. Luego está este niño, cuando se separa de sus padres, bueno, pues siente mucha angustia, pero en cuanto llega se calma. El progenitor siempre calma al niño. Este tipo de apegos, bueno, pues resulta dar como resultado a adultos coherentes, positivos, que saben regularse y que recuerdan el positivo. Luego tenemos el apego ambivalente, en donde los padres dan respuestas imprevisibles. A veces están, otras veces no están, no tienen pautas, ¿no? Entonces, ante la separación, el niño responde con mucha angustia, pero tampoco se calma cuando llega su progenitor porque no está seguro, no se siente seguro. Entonces, esto genera, bueno, pues a lo largo del desarrollo da a adultos con necesidad de saber que alguien está ahí, que va a ser atendido. Luego está también el apego evitativo, en donde son niños que tienen padres que se los han atendido físicamente en todo, pero la parte emocional la han como dejado de lado, son lo que a veces llamamos padres fríos, ¿no? Entonces, el niño, ante la respuesta de separación, pues tiene poca angustia, pero en el reencuentro con los progenitores se enfadan, son desobedientes. Y los adultos de apego evitativo son adultos que evitan el contacto, son muy poco empáticos. Entonces, bueno, pues en base a estos apegos, bueno, pues un poco ya ponernos en lo que es el miedo, ¿no? El miedo es una de las 5 emociones básicas que antes señalaba. Las emociones básicas son emociones heredadas, tienen un sustrato neural específico. En este caso, el miedo tiene el sustrato de la amígdala y un afrontamiento y una expresión facial característica. En la fotografía vemos ahí un niño y, como veis, pues los párpados superiores y las cejas están arqueadas, se suben y los labios se estiran hacia atrás. Esa es la expresión facial del miedo. Bien, pues el miedo es cuando se percibe algo real o supuesto en el presente, en el pasado o en el futuro y que nos hace conectar con la alerta y con una sensación de tensión nerviosa que nos estimula a buscar una solución. Entonces, bueno, pues ahí salta la amígdala y nos da la solución de la huida, el enfrentamiento, la parálisis, antes de dejar que nuestro neocortes pueda decidir, ¿no? Entonces, si regulamos bien el miedo, damos espacio a que nuestro neocortes decida qué hacer ante esa situación sin salir con el acto reflejo que nos pueda dar nuestro sistema nervioso alterado, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de miedo, el miedo lógico y el miedo irreal. El miedo lógico, bueno, pues está asociado a elementos de la realidad, lo que está sucediendo en la realidad o lo que yo creo que está sucediendo. Entonces, en la realidad en este momento. Entonces, son cosas que se perciben como peligrosas, ¿no? Y luego está el miedo irreal, que son situaciones que cuando en situaciones normales, que los niños tomarían como normales, pero hay niños que lo toman, bueno, pues con unos comportamientos difíciles de explicar, con muchísimo miedo. Entonces, estos miedos irreales se crean cuando los miedos lógicos no han sido atendidos. Cuando hay muchos miedos lógicos no atendidos, el niño forma una idea del mundo equivocada y forma miedos irreales. Vale, entonces tenemos, cada miedo, como decía, tenía una reacción fisiológica. Entonces, la reacción fisiológica del miedo lógico son sudoración, palpitaciones, sequedad de boca, temblores, llanto. Y la de reacciones fisiológicas del miedo irreal sería mucho nerviosismo, diarreas, demasiada frecuencia de hacer pis, no control de esfínteres, conductas pasivas, comerse las uñas, el pelo, el papel, terrores nocturnos, comportamientos de inhibición y de evitativos, negarse injustificadamente a hacer cosas normales y en ocasiones enfermar mucho, sobre todo hablando del aparato digestivo, de vías respiratorias o de la piel. Bien, todos los niños tienen miedos naturales, o sea, a lo largo de su crecimiento, a lo largo de sus etapas evolutivas van teniendo miedos. Y son miedos normales y que hay que entender.
Entonces, yo he puesto ahí un poco los miedos con los que nos podemos encontrar y es de 0 a 6 años el niño tiene muchísimo miedo a separarse de sus padres. Luego ya de 0 a 12 años tienen, bueno, pues el miedo a los ruidos, perdón, 12 años, 12 meses. El miedo a los ruidos, el miedo a los extraños. Luego de 12 meses a 36, pues tendrían, bueno, pues miedo a los animales, a la oscuridad, a caerse y de hacerse heridas. La oscuridad también es algo que está ahí presente en un periodo muy largo de la infancia y que va evolucionando, pues desde los 12 meses hasta los 7 años, bueno, pues está el miedo a los monstruos, el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, el miedo a los seres sobrenaturales, se van evolucionando, ¿no? Luego, de 3 a 4 años, bueno, pues está también el miedo a las heridas y el miedo ya a los fenómenos meteorológicos. Ya nos damos cuenta de que fuera hay mundo, ¿no? Luego tenemos de 5 a 6 años, bueno, pues tenemos también miedo a las catástrofes naturales, ¿no? Y también a la enfermedad. Ya nos damos cuenta de que enfermamos y morimos, y tenemos miedo a la enfermedad y morimos. Después ya a los 7, 8 años ya empezamos con las relaciones sociales. Entonces ya empezamos a tener miedo al ridículo. A los 9, 10 años tenemos miedo a la escuela y miedo a la aceptación social y a quedarnos solos. Y después ya a los 11 años ya empezamos con los cambios fisiológicos, entonces ya empezamos a tener miedo a ese cambio y al rechazo social. Bien, pues entonces, ¿qué hacer cuando nuestro hijo tiene miedo? Bueno, pues primero, antes de nada, nuestro lenguaje no verbal es para todas las edades. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud de comprensión, una actitud compasiva ante ellos. Entonces es lo más importante. Y si tenemos esa actitud, eso nos lo dice nuestro cuerpo. Nuestros hijos están acostumbradísimos a leer nuestro cuerpo. Nuestro lenguaje no verbal, ellos lo conocen desde que eran bebés y saben perfectamente lo que vamos a decir antes de que lo digamos, ¿no? Entonces, una actitud compasiva ante ellos es lo mejor que podemos tener para tener que ellos que no tengan miedo de nuestras reacciones, ¿no? Entonces, dependiendo de su edad, como pone el dibujo, pues ponerse siempre a su altura, mirarles a los ojos, tener contacto físico, abrazarlos, acariciarlos y siempre mostrar con nuestra presencia amor, ternura, comprensión, seguridad, calma. Todo esto les va a dar esa protección que necesitan. El tono de voz es importantísimo, ha de ser cálido y ha de ser calmado, ¿no? Y después ya, pues como respuesta verbal, pues hay que normalizar las respuestas corporales para que ayudarles a que después, cuando sean adultos, se puedan autorregular, hay que irles enseñando esa regulación, ¿no? Entonces hay que irles pidiendo que identifiquen sus sensaciones corporales, que identifiquen las sensaciones para que vayan asociándolas a esa emoción, ¿no? Y hay que también decirles, bueno, frases para calmarlos, ¿no? Eso que sientes es miedo, puedes expresarlo, sé que lo estás pasando muy mal, pero yo estoy aquí contigo, tranquilo, ¿estás seguro? Adoptar siempre una posición de escucha, hay que escucharlos, sea lo que tengan miedo, hay que escucharlos, dejarlos que ellos se expresen. Nunca, nunca, bajo ningún concepto, ridicularizarlos y tampoco forzarlos. Hay que respetar sus tiempos, aunque digamos, jolín, pero es que este niño ya tiene 5 años. No, cada niño madura cuando tiene que madurar y necesita su espacio. Entonces hay que nunca forzarlos y siempre darles seguridad y confianza con esas frases de yo estoy aquí, tranquila, yo no me voy a ir, no te va a pasar nada, siempre darles esa seguridad y protección. Luego ya hay técnicas como el acercamiento, ¿no? Pues dependiendo un poco de las edades, pero el dibujo, los niños enseguida empiezan a dibujar, entonces pueden dibujar su miedo, entonces les invitamos a dibujar su miedo y después que lo tengan dibujado les decimos ponle unos pies, ponle unas manos, unos ojos, una nariz, una boca, que lo vayan personalizando. Entonces ahí es cuando le dices, mira, ahí está tu miedo, ahí está lo tienes en el dibujo, ¿qué quieres hacer con él? Y entonces él si quiere pisarlo, patearlo, romperlo, tacharlo, arrugarlo, lo que él quiera, tirarlo a la basura y es como se aleja del miedo, ¿no? Luego también está pues, la caja del miedo o el tarro del miedo, que es el niño dibuja su miedo y lo guarda allí. Mientras está allí, el miedo está seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, que él tenga su caja de miedo a mano para que él vaya metiendo allí las cosas. También podemos dibujar un círculo. Dibujamos un círculo y le decimos, dibuja ahí el miedo dentro de ese círculo. Cuando esté ahí dentro ya no puede salir.
Y luego también hay otra técnica, pero ya hay un poco niños un poco más grandes que puedan, bueno, pues eso, visualizar, ya niños de 5 o 6 años, entonces le decimos que visualice su miedo y que lo visualice como vistiéndose de payaso, ¿no? Entonces que se vaya poniendo los zapatos, que se vaya poniendo la nariz, la peluca, los pantalones, y luego le decimos que hay otro payaso más grande que ese, que les está riendo de ese, de cómo se está vistiendo porque se está vistiendo mal. Entonces estamos ridiculizando al payaso del miedo. Y eso se hace pequeño. Y eso a veces, muchas veces les hace gracia a los niños, ¿no? Y sueltan el miedo. Y lo importante es eso, que lo suelten. Otros recursos, los cuentos. Los cuentos los hay para todas las edades y hay literatura específica en eso, para todas las emociones, ¿no? Y para el miedo, sobre todo. Luego, la comunicación. Siempre normalizando el miedo, incluso mostrándoles que nosotros también tenemos miedo y que cómo hacemos cuando tenemos miedo y qué hacemos para superarlos o qué miedos tuvimos y cómo hicimos. También lo que hablábamos, ¿no? Enseñarles a gestionar la emoción desde el autoconocimiento. Y a partir de los 5 años se puede comenzar a preguntar para que él ya sepa, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un miedo real o está en tu imaginación? Entonces ya empieza a identificar el miedo. A partir de los 7, 8 años se le puede transmitir confianza de forma verbal, ayudándoles a aprender de sus errores, mostrándoles sus fortalezas, enseñarles a mejorar las estrategias y así también estamos ayudándoles apoyando su autoconfianza, ¿no? También podemos ayudarles a que escuchen su cuerpo, para que identifiquen la emoción, para que la escuchen. Y ahí como que la ponen enfrente y dicen, ¿qué tengo? Tengo esto. ¿Qué necesita mi emoción? ¿Qué necesita esta parte? Pues necesita esto. Entonces, luego preguntarse, vale, si necesita esto, ¿yo qué necesito? ¿Y a quién puedo pedírselo si yo no puedo? Entonces son cosas que podemos hacer para ir enseñando al niño a esa autogestión, ¿no? Y entonces, bueno, ya terminando, deciros que, bueno, pues unos libros que puedan estar recomendados, pues el Emocionarte con los niños, que ahí hay un montón de técnicas para trabajar con los niños en todas las emociones. Luego El Amor Maternal, que os comentaba al principio, y un cuento muy bonito que es De verdad que no podía. Y bueno, espero que os haya ayudado estas pequeñas directrices y os dejo ahí el correo electrónico para lo que necesitéis. Voy a contestar todo aquello que me hagáis llegar y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Ha sido muy, muy interesante y yo que doy clase también de psicología de la educación y de estos aspectos, has conseguido condensar mucha información y muy valiosa en muy poquito tiempo, lo cual tiene un mérito fantástico. Y a mí la verdad me ha parecido muy, muy interesante y te Gracias. agradecemos mucho tu participación en esta píldora de hoy y a las personas que nos escuchan todos los días, pues invitarles a que mañana, que es jueves día 30, pues vengan y puedan ver la píldora Educando para la Vida, donde María García Saúco nos va a dar pues, esta pequeña píldora desde su experiencia en el ámbito de la educación y que seguro que será también muy interesante. Muchísimas gracias, Teresa, por tu píldora. Nada, muchas gracias. Hasta luego.